El tema del día de hoy efectivamente es la decisión que acaba de tomar el ayuntamiento en relación a la incorporación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso en su momento de Rincón de Tamayo. Me hacen el favor de acompañarme la licenciada Betty Sosa, directora comercial, y el ingeniero Toño Blanco, director técnico de Jumapa. Y si me permiten, voy a hacer una presentación y después de la presentación, con mucho gusto, podemos abrir a las dudas que puedan tener. ¿Les parece? En ese sentido, entonces, déjenme hacer la presentación. Primero, poner el antecedente durante este año, durante lo que va de este año. Como ustedes se han dado cuenta, Rincón de Tamayo ha tenido una crisis importante en relación a la proveeduría de servicios. Hubo conflictos entre los interesados para poder presidir la mesa directiva la Comité Técnico de Agua Rural, que es lo que mandata la normatividad. Y ha sido todo un proceso complejo en relación al servicio que se ha prestado y en relación a la coordinación para la propia prestación del servicio. En ese sentido, nos dimos a la tarea de hacer una evaluación, un diagnóstico en relación a la factibilidad y a la importancia y a la trascendencia que podría tener el que Jumapa pudiese integrar los servicios dentro de los servicios que ya tiene. Y entonces les haré la presentación, que es importante. En principio, comentarles sobre la situación actual de Tamayo. Tamayo cuenta con un abasto total de 60 litros por segundo a través de 4 pozos. Un pozo, el de Peñitas, que da 30 litros, el de Barajitas 12, el de Tepetates 8 y La Puerta 10 litros, que ahí ustedes pueden ver las ubicaciones, pero la gráfica importante es esta. Rincón de Tamayo tiene 16.507 habitantes y, de acuerdo a la dotación considerada por norma de litros por habitante día, que son 175, el dato importante es que requerimos 56.17 litros por segundo para darle servicio a los habitantes de Rincón de Tamayo. Esto es un poco más de 1 millón de metros cúbicos al año. El análisis que ven ahí es muy importante. Resulta que se requiere una dotación de 56 litros y que tenemos una capacidad de producción en los 4 pozos que existen ahí de 60 litros por segundo. Hasta ahí pareciera ser que el tema está resuelto. Solo que la realidad es que la infraestructura que tiene Rincón de Tamayo ya tiene muchos años de instalada, y entonces pues está ya muy deficiente, de manera tal que estimamos que tiene una eficiencia física del 40%, quiere decir que el 60% del agua que se produce en los pozos se pierde en el trayecto y solamente les llega el 40% a los habitantes. Quiere decir que les llegan 24 litros por segundo y que hay un déficit de 32 litros por segundo. En esencia, traemos un déficit en Rincón de Tamayo de un 56%. Consideraciones importantes: afortunadamente Tamayo está cubierto en relación a títulos de concesión, puesto que tiene un poco más, que es 1.1 millones de metros cúbicos anuales, cuando se requiere prácticamente 1 millón. Pero el dato importante es que realmente existen problemas de abastecimiento, ya que en principio el servicio de agua se les otorga en promedio 1.5 horas al día, con esta eficiencia física del 40%. Decir que desafortunadamente existen muchas tomas que no están conectadas al sistema que actualmente administra el Comité de Agua. Existe una cantidad importante de tomas clandestinas y existe también en parte de la población un uso excesivo y un uso, podríamos decirlo, irresponsable. ¿Por qué? Pues a razón de tener las infraestructuras, pues vemos casas, por ejemplo, con alberca, o podemos ver incluso algunas casas que todavía con agua potable dan servicio a algún hato ganadero, borregos o ganado vacuno. Y dos puntos muy importantes, que son las redes de agua potable y de drenaje, donde ya son muy antiguas, con fugas muy importantes. Hay un punto
que es muy trascendente, que tiene que ver con la responsabilidad de Rincón de Tamayo de cumplir la normatividad ante Comisión Nacional del Agua en relación al saneamiento, donde actualmente no tienen planta de tratamiento y es importante que se cuente con una planta de tratamiento. El siguiente punto importante es el riesgo sanitario para la población. A razón de las fugas que existen tanto en la red de agua potable como en la red de drenaje, las aguas se están mezclando en algunos casos, de manera que el agua que llega a los hogares puede ser no de la calidad que quisiéramos, y esto puede representar problemas de salud importantes, entre otros gastrointestinales o de otra razón. Por otro lado, pues recordar que estamos en uno de los acuíferos más sobreexplotados del país, que es el acuífero Valle Celaya, con una sobreexplotación anual aproximada de 115 millones de metros cúbicos, lo que significa que anualmente los pozos están abatiendo entre 2 a 3 metros lineales. Entonces esto mete a Tamayo en una situación más compleja, razón de que iría en una curva descendente en relación a la capacidad de servicio que se le puede otorgar actualmente. De manera que bajo este escenario, pues se requieren inversiones fuertes para poder, primero, mejorar el servicio actualmente a los habitantes de Tamayo, y segundo, garantizar la continuidad a través del tiempo, garantizar la famosa sustentabilidad. En este sentido, se tienen que hacer inversiones importantes para incrementar la producción de agua, que tiene que ver con diagnósticos a los pozos, con rehabilitaciones de pozos, con reequipamiento de pozos, o la perforación de nuevos pozos que efectivamente están consideradas. Por otro lado, la rehabilitación de las redes de agua potable y las redes de drenaje, así como la ejecución, la elaboración de una planta de tratamiento que se calcula que debe estar alrededor de los 50 litros por segundo. En ese sentido, hicimos un análisis en relación a las inversiones que requiere Rincón de Tamayo, y nosotros estimamos que para la operación de 6 meses en Rincón de Tamayo estaríamos requiriendo 6.5 millones de pesos. Esto es para principalmente pago de energía eléctrica, los contratos de CFE, los derechos de extracción y derechos de descarga que se pagan a la Comisión Nacional del Agua, sueldos, análisis de calidad del agua, acondicionamiento del local, toda la parte operativa para los procesos tanto de operación técnica y comercial, y esto considerando los 6 primeros meses. Pero las partes todavía más importantes son una proyección, una visión de inversiones para poder dejar a Tamayo en buenas condiciones, que la dividimos en 3 escenarios: a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, Tamayo requiere inversiones que estamos considerando en telemetría 600,000 pesos, en aforos y rehabilitación de los pozos 800,000 pesos, en la necesidad de reequipamiento que hubiera después de este diagnóstico a los pozos 4 millones de pesos, para inversión en válvulas 600,000 pesos, y aquí me detengo un poco a explicar, y es parte de lo que es urgente hacer en Tamayo. Actualmente, de la producción de pozos hacia los habitantes existe, digamos que existe un flujo muy fuerte que incrementa la presión pero disminuye los tiempos de servicio. Entonces necesitamos meter una serie de válvulas reguladoras que nos permitan administrar la presión, y esto nos va a permitir incrementar automáticamente la continuidad del servicio, el tiempo de servicio. Al mismo tiempo tenemos que trabajar en el desasolve de redes de drenaje, que en esta primera etapa estamos considerando la parte más urgente, un 10% del total de longitud que hay que rehabilitar, que son 2.1 kilómetros con una inversión de 234,000 pesos. La rehabilitación de las redes de agua potable, que también estamos considerando una primera etapa de 2.7 kilómetros con una inversión aproximada de 4.1 millones de pesos. Estamos considerando, como ya vieron en la lámina anterior, la perforación de un pozo para poder incrementar la producción y poder equilibrar la oferta y la demanda que tiene Tamayo, con una inversión aproximada de 13 millones de pesos entre el pozo, el equipamiento y el predio. Y estamos considerando también la adquisición de equipamiento, maquinaria, por un importe de 1,5 millones. Decirles que actualmente los colaboradores de Tamayo pues están haciendo verdaderamente un trabajo muy loable, a razón de que están trabajando pues con equipo, con muy poco equipo y muy deficiente. Entonces estamos considerando la adquisición de equipo para dar un buen servicio. Se integra con nosotros, por cierto, el ingeniero Roberto Curiel, que es el director de operación y mantenimiento de Comapa. Ingeniero. Y estamos considerando también, fíjense, la rehabilitación en esta primera etapa apenas del 5% de la red de alcantarillado
en los puntos más críticos con una inversión de 8.5 millones. Esta primera etapa nos daría una inversión de 34 millones de pesos, digamos que para resolver la parte más urgente. En Tamayo, sin duda, en este proceso ya estaríamos con números mucho mejores a razón de la continuidad de servicio, de la presión de servicio y habiendo resuelto los puntos más críticos en relación a fugas y en relación a colapsos de redes de drenaje. En la segunda etapa, que la estamos planteando a mediano plazo, básicamente la parte más fuerte de aquí es la rehabilitación ya de las redes de agua potable a razón de 19 kilómetros de rehabilitación de agua potable con una inversión de 33 millones y la rehabilitación del alcantarillado sanitario con una longitud de 31.2 kilómetros y una inversión de 64.7 millones de pesos, además de dos conceptos muy importantes. Uno que tiene que ver con cancelaciones de redes de agua en mal estado, con una inversión de 2 millones de pesos para recuperar agua, para disminuir fugas, y 600,000 pesos para un tanque elevado. Esto nos daría una inversión en esta segunda etapa de 100 millones, y finalmente nos iríamos a una tercera etapa, que es donde estamos considerando básicamente el cumplimiento de la norma y la responsabilidad tanto medioambiental como sanitaria del tema de tratamiento, donde aquí requerimos invertir en principio 30 millones de pesos para un colector que va por la parte norte y un colector que va por la parte sur, para hacer converger las aguas en un punto adecuado donde se tendría que construir la planta de tratamiento, que estamos considerando una inversión aproximada de 65 millones, más la adquisición del predio. Esta infraestructura nos permitiría entonces estar tratando, saneando las aguas del Rincón de Tamayo con una inversión aproximada de 65 millones. Todas estas inversiones nos dan una inversión estimada aproximada de 238 millones de pesos, que estaríamos planteando hacerlas con recursos, una parte de la propia Jumapa, otra parte con participación del ayuntamiento, y estaríamos tocando las puertas para bajar recursos tanto de la Comisión Estatal del Agua como de la Comisión Nacional del Agua. Entonces en esta ruta estaremos viendo la posibilidad que en el menor tiempo posible pudiésemos tener a Rincón de Tamayo en las mejores condiciones de servicio. Quisiera platicarles, comentarles que ya hemos diseñado una ruta crítica o un plan de trabajo, digámoslo de esta manera, a razón de hacer un proceso que sea lo más amable, amigable para los ciudadanos de Tamayo. En principio, todo tendría que partir de la autorización del ayuntamiento para que se incorpore Rincón de Tamayo a la Jumapa, que esto acaba de suceder hace algunos minutos. La siguiente parte del proceso pues, es la entrega-recepción de tanto de la documentación legal, de los bienes muebles e inmuebles, de la infraestructura, de la maquinaria y equipo, y por supuesto una parte muy importante del capital humano. Por supuesto nosotros estamos considerando que el equipo que está operando ahorita y que conoce y que tiene experiencia se incorpore con nosotros como parte de Jumapa. Enseguida, de manera transversal, podemos trabajar con tres temas que son prácticamente inmediatos, que es uno, pues la provisión presupuestal. Se requieren recursos para poder dar el servicio y para garantizar este proceso de mejora que hemos venido platicando. El diseño de la estrategia social, es decir, de la socialización de esta decisión y de los beneficios que debe conllevar esto, la parte comercial y el diseño del servicio, de la prestación del servicio de agua principalmente, que es ahorita la parte más importante. Otra vez, mejorar el tiempo en que los habitantes de Tamayo tengan agua en sus casas, y de manera paralela, transversal, esta parte importante de integrar el equipo capital humano para dar el servicio, ¿no? Iniciamos operaciones y a partir de ahí la parte inicial es identificar qué deudas existen y adquirir el equipo necesario para mejorar el servicio. Y ya viene la implementación de la estrategia social, la estrategia comercial y de servicio. Y finalmente, en este diagrama general, pues es ya el plan de inversiones que iniciará con el año. Es decir, aquí hay acciones inmediatas que se pueden realizar, como es el desasolve de algunos de los puntos críticos de las redes de drenaje, que esto lo hacemos con equipo propio. Entonces, todas las acciones inmediatas las vamos a realizar, o la compra de válvulas, la instalación de válvulas para mejorar
el servicio. Y hay otras acciones que requieren, por un lado, hacer proyectos ejecutivos. Como ustedes vieron en la primera etapa, planteamos la rehabilitación de un tramo de la red de agua potable y un tramo de la red de drenaje sanitario en las partes más críticas. Ahí sí requerimos hacer los proyectos ejecutivos. Entonces, pues haremos los proyectos ejecutivos, nos acercaremos para gestionar recursos con el Estado y la Federación y pues inmediatamente a concursar las obras, a licitar las obras, a ejecutar las obras para mejorar el servicio. Y bueno, pues aquí viene ya todo el plan de inversiones que vieron anteriormente. Importante hacerles estas consideraciones por las cuales creo que ha sido muy responsable por parte del ayuntamiento y por parte del alcalde esta decisión trascendente. Por un lado, esta consideración que ya platicamos en relación a cómo el acuífero se viene abatiendo de manera importante, y esto pone en un riesgo importante a toda la zona, y sin duda Tamayo está dentro de esta zona. Segundo, considerar que se pierde el 60% del agua que actualmente se produce, entre las deficiencias en fugas y entre tomas clandestinas y entre los excesos que se están haciendo actualmente. Decirles que la antigüedad de estas redes pues, está en aproximadamente 40 años, un poco más, un poco menos, pero terminó su vida útil, sobre todo por el tipo de materiales con los que fueron construidos, que son los que había en su momento, y pues que ya cumplieron su vida útil, y que vendrá un proceso de deterioro cada vez mayor. Es decir, si ahorita están en una condición crítica, conforme pase los días, los meses, años, pues será más crítica si no se realizan las inversiones necesarias. Hacer la consideración pues de la gran disparidad en el tipo de uso, a razón de que existen muchos hogares que están haciendo un uso normal, como cualquier casa habitación, y una población que es la menor, pues que está haciendo un uso mayor, desmedido, a razón de instalaciones como albercas y ganado que les comentaba anteriormente. Hacer mucho hincapié en el riesgo sanitario, en el riesgo de salud, a razón de esta mezcla de aguas que se está dando ya actualmente entre la red de agua potable y la red de drenaje sanitario, y que otra vez pues, lo que resulta es que llega a los hogares, a las llaves de las casas, de las familias, pues agua en condiciones no aptas de calidad, que pueden o seguramente están causando daños en salud. Pues poner sobre la mesa, por supuesto, la obligación que tienen todas las ciudades, todas las comunidades de cierto tamaño, y que por supuesto Rincón de Tamayo, por su tamaño, está inmersa en esto, de cumplir con el saneamiento de sus aguas, es decir, la responsabilidad de tener una planta de tratamiento. Considerar, y que creo que esta es otra parte importante en la decisión que se ha tomado el día de hoy, las grandes inversiones que se requieren realmente para mejorar el servicio. Es decir, si no se hubiese tomado esta decisión, bueno, pues en realidad con las cuotas que actualmente están pagando los ciudadanos y con la tendencia que trae el comité, pues la tendencia es a mayor deterioro hasta poder llegar a una situación de colapso, que lo pongo en el último punto, y donde sin duda podrían llegar incluso a quedarse sin agua, ¿no? Y a que tuvieran que hacerse inversiones urgentes, emergentes, con una crisis, pues lo tengo que decir de esta manera, pues, en guardadas dimensiones, pues, similar a la que vivió Monterrey en su momento, ¿no? Donde verdaderamente se pudiesen quedar sin la proveeduría de agua durante algún periodo, considerando que se actuaría de manera reactiva y no preventiva, como estamos tratando de hacerlo en este momento.